Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a la edición central de MBD Noticias. Es un gusto acompañarlas en esta jornada de viernes. ¿Cómo andas, Martín? ¿Cómo andas, Mariana? ¿Cómo andan ustedes? Bienvenidos y bienvenidas, como decía recién Mari. Estamos a punto de empezar a profundizar en información que, por ejemplo, hoy nos lleva a una conferencia de prensa de la que participó el presidente de la República. Sí, el presidente Yamandu Orsi destacó que luego de 10 años, al cierre del año pasado, ANCAP volvió a registrar resultados negativos por 118 millones de dólares, con una deuda de 255 millones de dólares. Repercusiones, atención, porque distintas voces se oyeron después de esa conferencia de prensa. Por un lado, habló desde el sindicato de ANCAP, desde FANCAP, Salvador Esprovieri, y dijo que los datos presentados no generan asombro en la órbita sindical. También habló de lo anunciado por el presidente, el exdirector de ANCAP en representación de Cabildo Abierto en el periodo pasado, José Luis Alonso, que aseguró que la situación financiera del ente obedece a múltiples factores, algunos políticos, otros estructurales, y entre estos últimos mencionó la falta de previsiones para hacerle frente a la parada de refinería que se dio durante el periodo anterior. Tenemos otros asuntos también para compartir con ustedes. Ya mismo repasamos los titulares. La Comisión de la Cámara de Representantes que estudia el proyecto de ley de la Caja Profesional recibió al directorio de la institución y la semana que viene se reunirá con una representación de los colegios profesionales para seguir ajustando el texto. El ex candidato presidencial y senador del Partido Nacional, Álvaro Delgado, dijo que el gobierno de Yamandu Orsi está en modo avión. El legislador anunció que está preparando un documento de autocrítica sobre el proceso electoral que difundirá luego de las elecciones departamentales. Martín Mutio, condenado por el envío de 4,5 toneladas de cocaína a Hamburgo, Alemania, denunció penalmente a la fiscal de corte Mónica Ferrero, responsable de la investigación penal en su contra, cuando todavía no ocupaba el cargo actual. El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, destacó que la mayoría de la población ve con buenos ojos la propuesta de la Central Obrera de reducción de la jornada laboral. El Ministerio de Salud Pública emitió una alerta epidemiológica por el incremento de casos de fiebre amarilla reportados en varios países de la región. La directora del Fondo Monetario Internacional alentó a los argentinos a votar por el oficialismo en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU advirtió que agotó todas sus reservas para la Franja de Gaza, donde todas las panaderías apoyadas por la organización en el territorio tuvieron que cerrar. Gracias por estar. Recuerden que nos pueden ver a través de la web de TV Ciudad, tvciudad.uy, también a través del canal de TV Ciudad en YouTube, y que nos pueden escuchar por Uniradio 107.7 de FM y su web uniradio.edu.uy. Ahora sigue Mariana para saber qué información recibiremos desde exteriores. Sí, en primer término vamos a recibir a nuestro compañero Martín Duarte, que se encuentra en la Ciudad Vieja. Martín, ¿cómo andás? Mariana, Martín, buenas tardes para ustedes. La defensa del ex senador Charles Carrera presentó un escrito justamente solicitando la remoción de la fiscal Silvia Porteiro, que lleva el caso adelante del ex senador. Esto por los tiempos dilatados que se ha tomado en el proceso, y también solicitó a la fiscal subrogante Mónica Ferrero no innovar en torno a la causa. Estaremos ampliando estos detalles con su abogado Juan Manuel González en algunos minutos. Gracias, Martín. Ahora Abril Mederos nos trae un tema que afecta a gran parte de los uruguayos. Abril, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Mariana? Martín, buenas tardes para ustedes. Sí, exacto, porque hoy vamos a estar hablando sobre el sueño en Uruguay y en general, porque tenemos la palabra en unos minutos nada más de la licenciada en Psicología por la Universidad de la República y doctora en Neurociencias, Valentina Paz, que acaba de publicar un paper con la colaboración de investigadores de la Universidad de Liverpool y de la Universidad de Harvard sobre cómo el sueño afecta a la salud, y vamos a estar hablando también sobre las particularidades que existen en Uruguay sobre este fenómeno. Otro asunto, las situaciones de violencia contra niños, niñas y adolescentes reportadas en 2024 fueron 9% más que en el año previo, en el año 2023. O sea que vuelve a darse un aumento. Y han hablado especialistas a propósito de este tema, como María Elena Misraji, que es coordinadora del servicio que se encarga justamente del monitoreo y de publicar estas cifras, el CIPIAB, y también Paula Baliato, de la plataforma Infancias y Adolescencias.
Nosotros podemos decir que trabajamos porque son niños atendidos, no son denuncias, en 8.157 situaciones, pero que con toda seguridad no son todos los niños que sufren, o todas las infancias y adolescencias que sufren violencia en Uruguay. Es un incremento en las distintas formas de violencia que afectan a las infancias, ¿no? Las situaciones de maltrato intrafamiliar, las situaciones de violencia sexual. A nosotros en particular, desde las organizaciones sociales, bueno, nos preocupa y nos ocupa mucho las distintas formas de violencia, y nos preocupa en especial la violencia letal. Volvemos a nuestro asunto de portada, porque como les comentábamos, el presidente Yamandu Orsi destacó que luego de 10 años, ANCAP volvió a registrar resultados negativos con una deuda de 255 millones de dólares. Orsi habló públicamente luego de una reunión que mantuvo con la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, con la presidenta de ANCAP, Cecilia San Román, y también con el secretario de la presidencia, Alejandro Sánchez, y reveló el presidente que en noviembre pasado la empresa contrajo un préstamo por 160 millones de dólares, mientras que la ministra Cardona indicó que los números negativos del sector Portland puntualmente se multiplicaron por 12 y se ubican en 24 millones de dólares. Lo primero que tenemos para decir es que volvemos, después de 10 años, a tener números negativos en el balance de la empresa ANCAP. Para poner un ejemplo, en el año 19, ANCAP daba 41 millones de dólares de ganancia, y en el año 24 el resultado es un resultado de pérdida de 118 millones. Otro dato que hay que tener en cuenta, fundamentalmente porque no es un dato común, sino que es una novedad con la que se encuentra el nuevo directorio, es que en el mes de noviembre el anterior gobierno autorizó un crédito y se pidió un préstamo por 160 millones de dólares, lo que hace que la deuda total de ANCAP hoy sea de 255 millones. Para poner otro ejemplo, todos sabemos las dificultades que tiene el Portland y que esos números que eran negativos, que siempre han sido negativos, tuvieron un ajuste negativo que lleva a que, por ejemplo, en el año 20 las pérdidas por el tema de Portland era de 2 millones de dólares, el año pasado fueron 24 millones de dólares. Esto hace que tengamos un panorama complicado, pero que nos obliga a, como tarea central de este periodo de gobierno y ya de este año y estos días que se instalan las nuevas autoridades, a tener un cambio de gestión fundamental para que la empresa vuelva a ser lo que ha sido históricamente para el Uruguay. La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, detalló el déficit y las dificultades en la gestión de la empresa que buscarán modificar. Cardona anunció un decreto para la creación de un grupo de trabajo que estudiará el precio de los combustibles. Además tenemos un desafío enorme en lo que tiene que ver, en uno de los números que acaba de mencionar el presidente, que tiene que ver con Portland, y eso requiere que tengamos en cuenta cuál es la realidad del Portland y por qué estamos en la situación en la que estamos, donde se multiplicó por 12 los números negativos y las pérdidas del Portland. Eso significa que, en principio, entendemos que no hubo una gestión del negocio de Portland en estos 5 años, porque los números son esos, y hoy nos encontramos con un análisis que tenemos que tener del mercado, a dónde tenemos que vender, cuál es la realidad de las 3 empresas de Portland grande que están en el Uruguay. Una del diagnóstico que tenemos es la falta de inversión, y tenemos que poder planificar también en lo que tiene que ver con inversión de infraestructura para que todo vuelva a funcionar. Y en el capítulo de las repercusiones abrimos con Salvador Sprovieri, que es el presidente del sindicato de quienes trabajan en ANCAP, y dijo que la información divulgada por el gobierno no lo sorprendió. Consideró que los números negativos son responsabilidad del gobierno de Luis Lacalle Pou. El primer comentario es que los números no nos asombran y reflejan lo que fue la gestión del gobierno que se fue de la coalición republicana en ANCAP. Reflejan una gestión enfocada a achicar ANCAP, a afectar a ANCAP en sus finanzas, en sus negocios, en lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y para darle más poder al sector privado. Esa fue la gestión del directorio del gobierno anterior, el que llegó al ANCAP que tenemos hoy. A días de la segunda vuelta, con unas encuestas que marcaban que la coalición perdía,
sacar un préstamo de ese monto, comprometer las finanzas a ANCAP y al Estado, más allá del tiempo de gobierno que le quedaba al gobierno de la calle Pou, en realidad es una responsabilidad gigante. El presidente de FANCAP también se refirió a la relación con el gobierno de Yamandu Orsi y a la gestión del gobierno de Luis Lacalle Pou con la industria del Portland. Sí, buena recepción y buena voluntad de empezar a discutir sobre el fondo de la cuestión y cómo realmente avanza ANCAP desde el fondo y sosteniendo ANCAP estatal y pública. Y uno de ellos el Portland, que hoy en la conferencia de prensa se dan los números. Y acá hay que aclarar algo que decía el presidente de la República y es verdad. En el último quinquenio del Frente Amplio, si hubiera ganado el Frente Amplio las elecciones, el Portland tendía a cero las pérdidas. O sea, el Portland tendía a cero en 2019, 2021, tendía a cero. Lo agarró el gobierno de la calle Pou y multiplicó por más de 10 las pérdidas, obviamente afectando a una industria que la quisieron cerrar, la intentaron cerrar y gracias, entre otras cosas, a la lucha de nuestro sindicato no pudieron. Seguimos en tema porque el exdirector de ANCAP, José Luis Alonso, que hasta 2023 representó en el ente a Cabildo Abierto, aseguró que la situación financiera de la empresa obedece a múltiples factores. Sí, entre ellos enumeró la venta de combustibles con tarifas por debajo del precio de paridad de importación en algunos combustibles y en algunos momentos del gobierno anterior, y también imposibilidad de realizar previsiones para hacerle frente a lo que genera en términos de sobrecostos la parada de la refinería, que también se desarrolló durante el periodo pasado. Según Alonso, la falta de previsión de los sobrecostos es un problema propio de las empresas públicas y ajeno a la voluntad particular del gobierno anterior. Sabemos que cada 6 años, entre 5 y 7 años, hay que hacer una parada para no perder capacidades y para no correr riesgos. Y cuando sabemos que esa parada insume unos 60 millones de dólares, quiere decir que hay que hacer una previsión de unos 10 millones de dólares anual para que cuando llegue ese evento estar cubierto. Como ANCAP no es una empresa que gira en órbita privada, sino es una empresa pública, es una empresa del Estado. Cuando termine el ejercicio, si hay utilidades, no puede disponer alegremente de ella. Sobre la pérdida de ingresos provocada por tarifas de combustibles menores al precio de paridad de importación, Alonso aseguró que eso en parte obedeció a motivaciones políticas. Y ahí hay un desfasaje importante. El Ejecutivo fijó los precios en el ejercicio y sumaron alrededor de 80 millones de dólares de pérdida con respecto a lo que URSEA decía que había que fijar los combustibles. Entonces, si se maneja con fines políticos los precios de los combustibles, sí, se han manejado con fines políticos. No tengo dudas de ello. ¿Por qué? Y porque si decimos que una forma de fijarse va a ser de una determinada manera y después no se hace de esa manera, bueno, si no es una decisión política, díganme qué tipo de decisión es. El exdirector de ANCAP acotó que 24 de esos 80 millones de dólares de pérdida se debieron al subsidio al supergas para población beneficiaria del Ministerio de Desarrollo Social y los 56 restantes a la decisión política de fijar tarifas de nafta y gasoil por debajo de la paridad de importación. Además, enumeró otro factor para explicar la situación financiera del ente, un desajuste entre los precios de importación de combustible refinado pagados durante la parada de la refinería y las previsiones hechas con antelación basadas en informes de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua. Y sobre este tema, en un sentido amplio, la situación financiera de ANCAP, la ministra Cardona, ministra de Industria, Energía y Minería, y la presidenta de ANCAP, Cecilia San Román, se reunieron con diputados y diputadas de la bancada Frente Amplista. Sí, desde esta bancada indicaron que se buscará que el impacto de la cifra no recaiga sobre la gente. Hay un problema que el gobierno lo ha colocado, el gobierno saliente lo ha colocado por la parada de la refinería. Nosotros sabemos que hubieron problemas de gestión incluso en la planificación de esa parada técnica de la refinería, porque entre otras cosas, antes de que se produjera el paro en ANCAP, en la refinería, hubo una denuncia de convenio colectivo que generó evidentemente una movilización por parte del sindicato y no es la mejor manera de trabajar una parada que es planificada durante tanto tiempo con un conflicto con el sindicato de trabajadores. Bueno, eso hubiera de alguna forma atemperado el impacto de los días que se estuvo parada la refinería, ¿verdad? Están analizando los números para justamente poder generar algo que sea en favor de la ciudadanía, ¿no? Obviamente que no queremos que el impacto recaiga sobre los brazos de la gente, ya que durante todo el periodo pasado también, por ejemplo, lo que respecta
al gas, ¿no? El precio de las garrafas. La gente se ha visto afectada en relación a estos precios. Es importante seguir reafirmando el tema de las dificultades de gestión que ha habido a lo largo de este periodo. Más de 250 millones de dólares de déficit no se dan de la noche a la mañana. Presenta Antel con su plan fibra entretenimiento estándar que incluye Disney+. ANCAP muy presente en la agenda de hoy. La Fiscalía también. Ya van a entender por qué. Aparece Martín Duarte desde uno de los móviles de hoy para desarrollar uno de esos temas. Gracias, Martín. Lo marcábamos en el inicio de MB Noticias. En la jornada de hoy se presentó justamente una solicitud a la fiscal subrogante Mónica Ferrero para que la fiscal que lleva adelante el caso del ex senador Charles Carrera, sea apartada justamente del cargo. Estamos con su abogado Juan Manuel González, el abogado del ex senador, para conocer un poco los motivos. También se solicitó que no se innove en torno a la causa. Doctor, gracias por recibirnos. ¿Cuáles son los argumentos que llevaron adelante a la hora de realizar esta solicitud de que Porteiro sea apartada del caso Charles Carrera? Bien, está previsto en la Ley Orgánica de Fiscalía la posibilidad de solicitarle a la fiscal de corte, en este caso, un apartamiento de un miembro de la Fiscalía, de un fiscal en una causa, cuando se entienda que se configuran ciertos requisitos que implican de algún modo una pérdida de garantías para el imputado, para el indagado. En este caso, la defensa lo que planteó es que, entre esas reglas que tienen que regir el accionar de la Fiscalía está que la Fiscalía tiene que hacer un uso racional y ponderado del poder punitivo del Estado, del poder penal del Estado, tiene que tener una actuación pronta, eficiente, oportuna, y son todas características, si se quiere, o calidades, adjetivos, que justamente no pueden calificar el accionar de Fiscalía en torno a la causa de Charles Carrera, donde se pidió el desafuero, se le quitó la posibilidad de seguir trabajando como senador, se le impidió ser electo senador. Hace más de 7 meses que eso pasó. La defensa ha presentado una gran cantidad de evidencias que explican que acá no se cometió ningún tipo de delito. Se han presentado 7 informes de especialistas que explican que acá no se cometió ningún tipo de delito. Puntualmente un informe del catedrático el doctor Gabriel Valentín, donde explica una cuestión que es muy relevante a estos efectos del apartamiento, porque él dice acá hay una afectación de imparcialidad en este trabajo que está realizando la Fiscalía desde el momento en que la dependencia que hoy está auxiliando a Fiscalía en esta causa es la misma que preparó la denuncia, es decir, esa imparcialidad que tiene que regir y esa objetividad que tiene que regir el trabajo del fiscal está de algún modo contaminada porque se está nutriendo de la información investigada por la propia repartición de asuntos internos en concreto. Usted ha estado en contacto con la fiscal a la hora de seguir un poco el avance del caso. ¿Hubo algún tipo de respuesta o de argumentación de por qué la dilatación de los plazos, más allá que es de orden que también lo pueda hacer la fiscal a la hora de investigar? Sí, evidentemente que hemos tenido contacto en cada una de las diligencias de investigación que se han realizado a pedido de la defensa, no en las que ha dispuesto la Fiscalía de oficio, pero lo que no hay, y esto es un poco lo que más complica el trabajo de la defensa y el ejercicio del debido derecho de defensa, que la Fiscalía no se pronuncia respecto a cuál es su posición sobre estos hechos. Puntualmente, cuando en diciembre del año 2024 se solicitó una audiencia frente a la juez de garantías, la propia Fiscalía dijo que no sabía qué era lo que iba a hacer con esta causa. No sabía si tenía pensado avanzar con una formalización en miras a someterlo a juicio a Carrera o si de lo contrario iba a proceder al archivo. Entonces, para ejercer un correcto ejercicio del derecho de defensa, valga la redundancia, es fundamental para la defensa conocer el posicionamiento del fiscal, si está en una línea o si está en la otra. De lo contrario, es muy difícil ensayar una estrategia de defensa mínimamente válida. Y en este caso, además, se está haciendo muy imprevisible el accionar de la Fiscalía desde el momento en que, a 7 meses del pedido de desafuero,
empieza a recabar evidencias y a realizar diligencias de investigación que lógicamente una interpretación racional del estudio del caso impone que eso se tuvo que haber hecho hace 2 años, por lo menos. La denuncia se presentó hace 3 años ya, casi. Entonces, bueno, en definitiva es un cúmulo de elementos que hacen entender a la defensa que no están dadas las garantías para poderse defender en esta causa. Doctor, gracias por estos minutos, muy amable. La palabra de Juan Manuel González, el abogado de Charles Carreras, refiriéndose a este pedido de recusación de la fiscal, que bueno, va a ser en los próximos días, obviamente, tomado en cuenta o no por la fiscal subrogante Mónica Ferrero. Gracias, Martín y equipo. Y ahora les contamos que la defensa del empresario Martín Mutio, condenado a 15 años de cárcel por tráfico de drogas y también lavado de activos, presentó una denuncia penal contra la actual fiscal de corte Mónica Ferrero, entendiendo que cuando ella se desempeñaba como fiscal de estupefacientes omitió incorporar documentos clave y se basó en falsas acusaciones. Fraude procesal y abuso de funciones son los delitos por los que uno de los abogados de Mutio, en este caso Juan Raúl Williman, entiende que se debe desarrollar esa investigación a la que se vincula la denuncia. Es una causal de revisión si el fallo se apoyara, ¿no?, en pruebas que podrían llegar a determinar que son falsas. La sentencia en segunda instancia se apoya en 3 pilares fundamentales. Uno, el plano de estiva de salida, que indicaría a criterios de la Fiscalía y luego del sentenciante que ese contenedor no se movió y quedó de alguna manera delimitado entre otros 2 contenedores y elevado, siendo imposible su manipulación. Eso que descartaría cualquier tipo de contaminación en alta mar, en viaje o en otro puerto. Hay un expediente administrativo que se ingresa al que le faltan algunas fojas, y esas fojas refieren a correos electrónicos donde surgen otros planos de estiva de por lo menos 2 puertos más. Aún así están faltando otros puertos importantes donde también hay planos de estiva. Plano de estiva le llamo al plano del barco y dónde están ubicados los contenedores. Entonces, un punto central para la sentencia que lo condena tiene que ver con la existencia de un solo plano de estiva y de que ese contenedor no pudo ser manipulado en el barco y por ende debió ser cargado en San José, en Uruguay. Otro de los puntos que cuestiona la defensa se basa en cómo se calculó el peso de la carga. La Fiscalía entendió que las diferencias entre el peso del contenedor en Montevideo y el registrado en Europa confirmaban que la droga se cargó en Uruguay, pero la defensa aduce que el cálculo fue erróneo al confundir los conceptos entre peso neto y bruto. ¿Qué se quiere con esto? Que esto se investigue, porque eventualmente podríamos estar frente a una causal de revisión específica. Si bien estamos trabajando en otras, hay una específica, que es el literal C del 370, que tiene que ver si efectivamente la sentencia se apoyó en testimonios que pudieran estar faltando a la verdad. Y seguimos con Mónica Ferrero, pero en este caso por una decisión que tomó la fiscal de corte, porque justamente determinó que se inicie una investigación administrativa contra la fiscal Stella Alciaturi, que es, para que digamos que declaró el contexto, quien ordenó la imputación del exintendente de Soriano, Guillermo Besossi, que es actual candidato a la reelección por el Partido Nacional, aunque el motivo de la investigación que ordenó Ferrero está vinculado a posteos con contenido político hechos en el pasado en redes sociales por Alciaturi. El presidente de la Asociación de Fiscales del Uruguay, William Rosa, dijo que no es bueno para la institucionalidad que cuando se investigan delitos de relevancia como corrupción política o de lavado de activos, delitos sexuales que involucran a figuras notorias, quien se desempeñe como fiscal tenga problemas administrativos. Acá hay investigaciones que tienen que ver con corrupción pública y no es buen mensaje que quede que un fiscal, cada vez que un fiscal vaya a investigar a la corrupción pública, al sistema político, orbite sobre su situación funcional un montón de cosas que desestimulen a que los fiscales emprendan esas investigaciones que son obligados por la ley a realizar. Digo, no sería bueno para la institucionalidad. Entonces ahí hay una reflexión mayor, que es la misma reflexión que nos parecía cuando atacaban al equipo fiscal de estas investigaciones. Hay un mensaje ahí hacia los otros fiscales de, bueno, cuando se meten con determinados centros de poder, la vida de los fiscales va a ser, digo, en pelos y señales, va a ser atacada para lograr una retracción de parte de los fiscales. Y no es algo propio de Uruguay, ha pasado en otras latitudes, en la región pasa mucho. Entonces hay que tener cuidado si lo que queremos es tener una fiscalía fuerte y efectiva, no solo
para investigar hurtos y rapiñas, cuando se investiga el sistema político, cuando se investiga la corrupción pública, cuando se investiga el crimen organizado, el lavado de activos, los delitos sexuales, cuando los involucrados son de trascendencia, ahí empiezan los problemas para los fiscales. Cambiamos de asunto. El senador del Partido Nacional y ex candidato a la presidencia por este partido, Álvaro Delgado, dijo que está preparando un documento de autocrítica sobre el proceso electoral y que lo va a difundir luego de las elecciones departamentales, entendiendo que el partido se debe enfocar en justamente estos comicios. Sí, y también habló de la coyuntura política actual, dijo que el gobierno nacional se encuentra en modo avión, que no ha hecho anuncios importantes y que además batió el récord por tener, digamos, una renuncia histórica de una ministra a 45 días más o menos de haber asumido. Yo sé que son 45, 50 días de gobierno, pero obviamente la impronta del gobierno es bien diferente del anterior, ¿no? Es un gobierno de procesos más lentos, casi en modo avión en algunos temas. No lo juzgo, cada gobierno pone su impronta, pero que en estos primeros 50 días está en modo avión. Hoy hace 215 días que se eligió este gobierno, y en realidad, si vemos cuáles son los anuncios y los temas importantes, por ahora nos quedamos con algunos titulares y la renuncia de la ministra, creo que histórica, que duró 45 días en un cargo. Delgado señaló que desde su punto de vista el Partido Nacional tiene que aplicar la estrategia de las 3 C: cuidar, controlar y construir. Una es cuidar lo hecho por el gobierno que acaba de terminar, presidido por la calle Pou. Lo segundo es controlar a este gobierno, que implica controlar en nuestro rol de oposición y hacer también propuestas, no es simplemente controlar y criticar, sino también proponer. Y lo tercero es construir la alternativa para el 2029. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. La salud, más precisamente la calidad del sueño en el móvil que presentamos a continuación y que la tiene ya pronta a Abril Mederos. Adelante, Abril. Gracias, Martín. Exacto, más precisamente cómo la salud y los hábitos del sueño influyen en la salud de las personas, mucho más que los factores genéticos. Este es el tema de la investigación que realizaron investigadores de la Universidad de la República, la Universidad de Liverpool y la Universidad de Harvard, en el caso de la UDELAR, por parte de la licenciada en Psicología y doctora en Neurociencias, Valentina Paz, con quien ya estamos aquí. Valentina, gracias por estos minutos. Bueno, ¿qué se puede contar de esta investigación? ¿A qué conclusiones se llega? Bien, muchas gracias por la invitación. Sí, esta investigación la hicimos colaborando con la Universidad de Harvard y la Universidad de Liverpool, y un poco lo que quisimos ver es el impacto justamente de la predisposición genética a un buen sueño y de los hábitos de sueño, y ver cómo influenciaban en distintas enfermedades. Y un poco lo que encontramos es que tiene un mayor impacto en los hábitos de sueño. O sea, los hábitos de sueño, un buen sueño se asoció con más de 400 enfermedades, o sea, siendo protector de más de 400 enfermedades, mientras que la predisposición genética a un buen sueño se asoció a más de 100, o sea, casi 4 veces menos de enfermedades. O sea, sería más importante los hábitos más que la predisposición genética, aunque ambos influyen en el riesgo de enfermedades. Esto se parte de una investigación que tomó como muestra a unas 15.000 personas. ¿Cuáles son las cosas que se estudiaban de estas personas para llegar a esas conclusiones? Exacto, esta es una muestra de un hospital que está en la ciudad de Boston, que es el Massachusetts General Hospital, que es el hospital de la Universidad de Harvard. Nosotros lo que usamos fue los registros médicos de las personas que se atienden en ese hospital y que aceptan que su información sea utilizada con fines de investigación. Y ahí lo que usamos fue, por un lado, la información genética de estas personas, de su ADN, y por otro lado, encuestas y registros médicos acerca de sus hábitos, por ejemplo, cuánto tiempo pasaban en la cama, si tomaban medicación para regular sus sueños, si por ejemplo, tenían un sueño regular entre semana y los fines de semana, y con toda esta información generamos estos índices. Por un lado, un índice genético y por otro, un índice del estilo de vida. ¿Cuáles son los hábitos que deberían tomarse para tener un buen descanso y evitar justamente la prevalencia de estas enfermedades? Y en comparación a ello, ¿cómo es actualmente, qué se puede decir de los hábitos de los uruguayos?
Bien, en realidad lo que podemos decir es que siempre es importante la duración, tener una buena duración de sueño, eso según la edad, por ejemplo en adultos de 7 a 9 horas de sueño es lo recomendado. Después también que sea regular, o sea, intentar de todos los días acostarnos y despertarnos a la misma hora, que sea buena calidad y por eso podemos tener distintos cuidados a nivel del descanso, de dónde dormimos, cómo es el ambiente, el lugar donde dormimos. Bueno, todo eso es como muy importante para cuidar el sueño y algo que pasa en Uruguay particularmente es que distintas investigaciones de nuestro grupo, del Grupo Cronobiología de la Universidad de la República, ha mostrado que los uruguayos somos particularmente tardíos, tenemos hábitos muy tardíos en general, pero también asociados al sueño, entonces tendemos a dormirnos bastante más tarde de otras partes del mundo y sumado a exigencias, por ejemplo, laborales, académicas que nos hacen tener que levantarnos muy temprano, eso termina cortando en general nuestra duración de sueño. Muchísimas gracias por estos minutos. La palabra de Valentina Paz, investigadora de la Universidad de la República del área de neurociencias, en el marco de esta investigación recientemente publicada sobre los hábitos del sueño y su influencia en la salud de las personas. Volvemos a estudios. Actividades. Hora de la columna cultural a cargo de Nacho Vázquez, a quien ya recibimos. ¿Cómo andás, Nacho? ¿Cómo andás, Mari? ¿Todo bien? Muy bien, muchas recomendaciones, algunas de ellas originales, y comenzamos por una en la que, digamos que te involucrás bastante. Podría decirse que es mi métier. Sí, todas recomendaciones atravesadas en cierta manera por la literatura, ya lo vamos a ir viendo. Primero que nada, este fin de semana, el domingo 27, en la Expo Platea de Atlántida, se va a estar haciendo Batalla de Maestros, la final internacional. ¿Qué es esto? Para la gente que no sabe, son batallas de freestyle. Si bien el rap ya está bastante difundido y demás, conviene repasar que una batalla de freestyle es como un contrapunto entre payadores. Se miden dos oponentes, les ponen una base rítmica y hay un jurado que decide quién pasa. ¿Por qué estamos anunciando esto? Porque es la primera vez que se celebra una internacional, es decir, una competición que reúne a todos los países de habla hispana que participan en Uruguay. Y Uruguay tiene 2 competidores este año entre los 18 que participan de 16 países distintos. Para destacar a aquellos que no son latinoamericanos o de habla hispana, este año tenemos competidor de Canadá, de Estados Unidos, de España y de Brasil también. Todos hispanoparlantes, obviamente, porque si no, no se podría dar la batalla. Claro. Importante recordarles a todos que es a las 5 de la tarde, es con entrada libre. Los 2 candidatos que tiene Uruguay son Espectro y Hammer, los 2 han competido en el exterior, el que más lejos ha llegado es Hammer, que fue subcampeón el año pasado, y este año está la posibilidad de que Uruguay sea campeón por primera vez en una disciplina como son las batallas de freestyle. Bueno, vamos a ver entonces cuál es el desempeño de los uruguayos. Ahora tenés un libro también específico para recomendar. Exactamente, un libro que es Antártida y sus galaxias, la nueva novela de Diego Recoba, que es un libro muy atravesado por la música, por esto eso de que vamos entre literatura y música. Antártida y sus galaxias es una novela que relata la historia justamente de Antártida, una cantante de pop de los 80 en Montevideo, que quiere ser estrella, pero se encuentra con una realidad bastante rockera, bastante punk, y cómo se va reviviendo su historia a través de los cuadernos que encuentra otra protagonista de la historia. Si te parece, antes de analizar un poquito el libro y demás, escuchamos a Diego Recoba mismo contar de qué se trata la novela. Lo escuchamos entonces. El punto de partida es una joven de los 80, montevideana, que intenta hacer en Montevideo una banda de pop bailable, que bueno, no había ese tipo de propuestas en Montevideo y ella, a pesar de todo, intenta armarla. En el medio le pasan un montón de cosas y también se va metiendo una historia familiar que tiene que ver con sus orígenes y con familia que no sabía que tenía y que aparece, y una historia personal que se va mezclando con la otra historia del armado de la banda. Más que un escritor formado con libros, soy un escritor formado con música. Y entonces siempre, aunque yo no lo elija, aunque no sea parte de la obra, la música siempre se termina metiendo en los libros. Y bueno, y en esto aparte se termina devorando toda la novela. Me gusta mucho que los personajes míos se muevan todo el tiempo, porque cuando uno está en un lugar en el que no nació y en el que no tiene su círculo más cercano, se reinventa, ¿no? Que es lo que a mí me gusta de los personajes es que se reinventen. Creo que el estar descentrado con respecto a tu lugar, el no pertenecer nunca a ningún lado, hace que saca un montón de cosas quizás negativas, pero saca un montón de cosas positivas del ser humano y
son esas cosas que a mí me parecen ricas en un personaje. A veces nos quedamos en lo más cómodo o en lo que sabemos que va a funcionar, y el arte debería ser una cosa un poco más imperfecta y más libre en ese sentido. Y contemplar otra cosa que me parece que estamos fallando un poco, incluso como sociedad, tener una mayor flexibilidad con lo distinto, con lo que no sabemos cómo juzgarlo, cómo tomarlo, en lugar de dejarlo en un costado y no consumirlo o no darle importancia, integrarlo, como tratar de que la diversidad de la que tanto hablamos en tantos aspectos sea real. Y en la literatura, al menos que es lo que más yo me he dedicado, a veces quisiera que fuese más diverso todo y que podamos tener espacio para propuestas que son distintas. Bien, ¿qué características destacás, Nacho, en este libro o qué cosas distintas, como mencionaba el propio autor? Bueno, ahí lo escuchábamos un poco a Diego hablando de Antártida. Diego Recoba, recordemos que el año anterior, en 2024, ganó el Bartolomé Hidalgo en la categoría narrativa por El cielo visible, también muy recomendado. Y hablaba con él afuera del aire con muchos puntos de contacto con Antártida y sus galaxias. Hay una estructura de polifonía, de tener varias voces, de trabajar muchos personajes que aparecen y van construyendo la historia. El tema de la búsqueda, de la migración, en el caso de Antártida la música, en el caso del cielo visible la literatura, son como temas que están muy presentes en su obra. Algo para destacar es que creo que se atreve a dar el paso de incluir realmente la esencia montevideana dentro de sus novelas. Por ejemplo, Antártida, sin entrar en ningún spoiler, esta muchacha que quiere tener una banda de pop, como no encuentra eso, se arrima a un conjunto de parodistas. Entonces son cosas con las que uno puede conectar fácilmente y que permiten una lectura ágil. Bien. Diego nos dio esta nota, va a estar unos días en Montevideo. También es importante mencionar que va a estar con la presentación Cartografías del Instituto Nacional de Letras en la Feria Internacional del Libro este domingo en Buenos Aires. Fuera de eso, ayer estuvo presentando en La Madriguera Antártida y sus galaxias, editado por Estuario, que lo pueden encontrar en librerías. Bien, bueno, recién sacadito del horno entonces. Recién sacadito del horno. Hay otra recomendación, otra invitación que tiene que ver con festividades extranjeras, pero que se hace en un lugarcito acá también en Uruguay. Exactamente, exactamente. Estamos hablando de la Diada de San Jordi, también relacionada a los libros. En realidad iba a ser esta semana porque el 23 de abril se festeja el Día Internacional del Libro. La comunidad de Cataluña en Uruguay, la Casa Catalá, la utiliza como excusa para hacer esta festividad en la Plaza Varela por el tema del fallecimiento del Papa Francisco y que este sábado se declaró de luto nacional. Va a ser el próximo domingo 4 de mayo. ¿En qué consiste la festividad? Viene de una tradición muy antigua en la que se juntaban el Día de los Enamorados y el Día de los Libros, y los hombres regalaban rosas y las mujeres regalaban libros. Por suerte se ha ido cambiando con el tiempo y todo el mundo ahora recibe libros y rosas. La actividad está apoyada por Positos Libros, la librería La Libélula e Isadora Libros, y justamente tiene eso. Se venden libros, está la idea de regalar e intercambiar, hay un espacio gastronómico, hay actividades para los más pequeños. Y con esto del cambio de fecha, con que ahora va a ser el 4 de mayo, todavía no está el espectáculo musical confirmado, pero se sabe que va a haber un cierre musical para la actividad. Muy bien, queda entonces la invitación hecha. Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias a vos, Mari. Nos reencontramos la próxima y nosotros ahora hacemos una breve pausa y ya venimos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional hablando del tema de la semana, naturalmente, lo hacíamos más temprano en la edición de mediodía de MBD Noticias. Está relacionada con lo que está pasando con las exequias del Papa Francisco en Roma. Concretamente, hoy se cerró el cajón, hace algunas horas nada más, de madera y zinc, tal como lo pidió el Papa Francisco, y mañana a las 7:30 de la mañana comenzará la ceremonia con una misa funeral que va a llevar aproximadamente una hora, para luego trasladar por una distancia de 4 kilómetros, en un viaje que va a durar media hora aproximadamente, los restos del Papa Francisco hacia la iglesia de Santa María la Mayor, la Basílica de Santa María la Mayor, donde van a descansar los restos del Papa. Hay una cantidad de vallas metálicas instaladas porque se prevén miles de personas participando de esta ceremonia, pero además la complejidad del esquema de seguridad que ha planteado Italia a partir de la llegada de líderes mundiales, presidentes
príncipes, reyes y demás representantes de distintos gobiernos que van a estar participando de la ceremonia. Desde Donald Trump, Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron, va a estar el presidente argentino Javier Milei, el brasileño Lula, también habrá otros presidentes latinoamericanos como Daniel Noboa, Xiomara Castro, Luis Abinader, entre otros, y por supuesto la realeza que va a estar pronta allí. El esquema de seguridad es impresionante, 4.000 agentes que se han desplegado, equipos antidrones, Fuerza Aérea, Armada cerca de Fiumicino, todo esto en el marco de una actividad que además va a continuar después, en tanto el cónclave que se va a llevar a cabo por parte de los cardenales para designar al nuevo Papa también prevé que miles de personas visiten Roma por estas horas, que según quienes están allí es un verdadero caos, naturalmente, más allá del que tiene habitualmente la capital italiana, en el marco de estas ceremonias que van a comenzar mañana muy temprano, tal como se ha anunciado. Ahora nos vamos a otras informaciones internacionales que tienen que ver con el país vecino, con Argentina, con el Fondo Monetario Internacional. Recuerden que hace unos días el organismo anunció que le va a otorgar, mejor dicho, ya le otorgó un préstamo de 20.000 millones de dólares. Pero la directora jefa del organismo internacional, Kristalina Georgieva, anunció hoy que, de acuerdo a cómo se están dando las cosas en Argentina, sería conveniente que el actual gobierno se mantenga. Esto detonó un escándalo porque se entiende que esto es una injerencia en las elecciones de octubre que se van a desarrollar en el vecino país y que lo que está haciendo Kristalina Georgieva es justificar el préstamo de 20.000 millones de dólares para el gobierno de Javier Milei. Argentina has demonstrated that this time it is different. What are the risks? First, external. A worsening global environment, of all other things equal, it would impact Argentina negatively. Domestically, the country is going to go to elections, as you know, in October, and it is very important that they don't derail the will for change. So far, we don't see that. We don't see that risk materializing, but I would urge Argentina stay the course. El abierto posicionamiento de Kristalina Georgieva en favor de la libertad avanza el partido de Milei generó una oleada de rechazo, ya que la acusaron de una indebida intromisión en el proceso electoral del país, mientras que la oposición los consideró una muestra de injerencia. La expresidenta Cristina Fernández consideró que el llamado de la jefa del Fondo Monetario sí es una muestra de injerencia y afirmó que a los argentinos les costó demasiado conseguir la libertad de votar como para someter la decisión a un organismo extranjero que nada tiene que decir sobre la voluntad del pueblo argentino, señaló la exmandataria. El exministro de Economía, Martín Guzmán, calificó por su parte de inaceptables, repugnantes y honestas las declaraciones de Georgieva, que por si quedaba alguna duda, blanquea al 100% que el préstamo del Fondo Monetario al gobierno de Milei fue político y se mete de lleno en la campaña electoral para poder cobrar la deuda que otorgaron, violando sus propias reglas, afirmó el ex jerarca. El Programa Mundial de Alimentación de Naciones Unidas advirtió que en pocos días la Franja de Gaza se quedará sin alimentos y que ya han debido cerrar 25 panaderías en el enclave porque no tienen los suministros necesarios. Advierte, en este que ha sido el bloqueo más largo desde que comenzó la guerra, que la situación de los 2,5 millones de habitantes que tiene la Franja de Gaza no solo es catastrófica, sino que se agravará en los próximos días. Hay 116.000 toneladas de alimentos que están esperando en los corredores humanitarios que se abra la entrada para que puedan asistir a la población gazatí. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU declaró a través de un comunicado que hoy el organismo entregó las últimas reservas y comidas calientes que le quedaban a los comedores de la Franja de Gaza y se espera que se queden sin alimentos en los próximos días, en lo que se considera el cierre más prolongado que ha sufrido el enclave tras el bloqueo de Israel. Tras más de 18 meses de combates devastadores, la ONU advierte sobre una situación humanitaria catastrófica para los 2,5 millones de habitantes del territorio, ya que desde hace semanas las cocinas que sirven comidas calientes son la única fuente constante de ayuda alimentaria y que a pesar de que solo cubren a la mitad de la población y apenas el 25% de las necesidades alimenticias diarias, fueron un apoyo vital esencial.
Según esta agencia de la ONU, las 25 panaderías que apoyaba en Gaza se vieron obligadas a cerrar el 31 de marzo por falta de harina de trigo y aceite de cocina e informó que más de 116.000 toneladas de asistencia, suficiente para alimentar a 1 millón de personas por 4 meses, están almacenadas cerca de los corredores humanitarios a la espera de poder ingresar al territorio. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Y con el capítulo internacional cerramos este bloque de MB Noticias. Queda un bloque más, no se vayan, ya venimos. Presenta Casmu. Afíliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu. Nos une la vida. Este es el tercer bloque de la edición central de MBD Noticias en TV Ciudad. Sí, vamos con otra información porque en el marco de la presentación de las cifras sobre violencia hacia niños, niñas y adolescentes, un grupo de estudiantes de una escuela de Las Piedras consultó al presidente de la República, Yamandu Orsi, sobre diferentes temas. Esto se dio en el Parlamento. Y un niño se acercó a Orsi y le dijo que quiere ser en el futuro presidente y abogado y expuso sus argumentos. ¿Qué te gusta más, ser presidente o ser maestro de historia? La pregunta más difícil que me han hecho, no puedo decir que uno me gusta más que el otro, porque a veces tengo añoranza y me gustaría volver a la docencia, de verdad. Pero me encanta lo que estoy haciendo y el desafío es maravilloso. Yo también quiero ser presidente grande. Lo que me lleva a ser presidente en realidad es que hay gente y niños que viven en la calle y a mí me gustaría cambiar eso para darles un hogar para vivir, para que ellos puedan vivir hasta la adolescencia. Y también planeo ser abogado porque me gusta que todo tome justicia y no me gusta la injusticia. Porque por eso mismo mi padre está en calle. Y mis razones serían por el cuidado de niñas y niños adolescentes y mi preocupación infancia. Bueno, lo que te tengo que decir es que vas por muy buen camino. Creo que venís bien y ojalá todos tuviéramos la sensibilidad que vos tenés y de tan chico que te guste tanto hacer tanto por los demás. Yo creo que sos el ejemplo personal que todos precisamos. Así que te tengo que agradecer tu gesto. Y de esta manera llegamos al cierre de MBD Noticias. Antes vamos a compartir el pronóstico para Montevideo y zona metropolitana elaborado por Inumet. Ahí está, vamos a ver ya lo que está previsto que ocurra en términos meteorológicos. En primer lugar, mañana, el sábado 26 de abril, por la mañana, dice Inumet, el cielo estará cubierto a nuboso y algo nuboso, con precipitaciones y tormentas, mejorando. Y por la tarde y la noche, algo nuboso y nuboso. Así que no será el mejor arranque de fin de semana. Temperaturas extremas pronosticadas, mínima 14 grados, máxima 20. Para el domingo en la mañana se presentará claro y algo nuboso y también en la tarde-noche, así que no hay pronósticos de precipitaciones, lo que sí baja un poco la temperatura. Como vemos en pantalla, la máxima está prevista para 19 grados y la mínima para 11 grados. Ya llega el lado B a la pantalla de TV Ciudad y cuando termine estará al aire la edición en síntesis con lo principal de este noticiero de MBD Noticias. Quédense por aquí, nosotros nos reencontramos el lunes, pero también hay información durante el fin de semana. Efectivamente, en redes sociales y el domingo en la edición que se hace desde los estudios de TV Ciudad. Buen fin de semana, que pasen bien.